Tomo el ejemplo de un juicio por una rebelión que tuvo lugar en Decache en 1609, en el que aparece el siguiente fragmento. En la ciudad de Mérida, en 1609, ante el teniente de gobernador, se presentó Juan de Sanabria, defensor de los naturales, en nombre de sus partes, los mayas de Decache. Para su información de sus partes, presentó por testigo a un niño que dijo llamarse Francisco X, del cual, mediante lengua de Gaspar Antonio, intérprete general, fue recibido juramento según la forma de derecho y prometió de decir la verdad y dijo, etc. Entonces, este fragmento parece muy sencillo, pero en realidad es muy interesante porque primero el orden en el que aparecen los personajes es significativo. El primer personaje es el juez, el teniente general de Yucatán, y luego aparece el representante de los indígenas, su asesor legal, el defensor, que representa sus partes y presenta un testigo identificado, nombrado, y por último viene el intérprete. Pero está presente, se nombra también su título, intérprete general Gaspar Antonio. Y la frase mediante lengua también merece ser brevemente analizada, porque se refiere a un proceso oral de mediación lingüística. Mediante lengua estamos hablando de algo que solamente ocurre dentro de la esfera de la oralidad. Es decir, que el intérprete escucha al testigo y traduce oralmente, pero él no apunta por escrito la traducción, sino que otro personaje interviene, se trata del escribano. Entonces hay una mediación bastante compleja que nos habla de un poco la traducción y cómo se concibe la traducción. Aquí es interesante también llamar la atención sobre este aspecto porque esto explica por qué en los juicios solamente aparece la versión en castellano. En ningún juicio aparece la versión original en lengua maya, porque este proceso es efímero, pertenece a la oralidad. Lo que interesa a los jueces es la versión escrita en castellano. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, para que los juicios no sean demasiado pesados, porque imagínense, esos juicios a veces son 500 folios, si se añade además la versión en maya, se alarga mucho el documento escrito, ¿no? El segundo aspecto es que a quien está destinada esta información es el juez, el gobernador, ¿no? Que no habla nada en general, es un peninsular que no habla nada, entonces a él solamente le interesa la versión en castellano y luego si hay apelaciones, el juicio va a España, entonces ahí tampoco hay alguien para poder leer la versión en maya. Pero interpela también este hecho. ¿Por qué interpela? Porque hay que confiar ciegamente en la interpretación del mediador lingüístico, porque nadie puede averiguar si ha traducido bien o si no ha traducido bien, porque ¿cómo vamos a comprobarlo si solamente tenemos la versión ya traducida? Nos falta la versión original. Entonces ahí está, en este intersticio entre la versión original en maya y la versión en castellano, creo que ahí radica en parte ese poder del intérprete, porque él finalmente tiene la última palabra y él da su versión. Y recuerdo aquí que toda traducción es una interpretación. Por mucho que queramos interpretar bien, estamos dando una versión de lo que hemos oído, no estamos traduciendo literalmente, eso no existe. Los que traducen saben muy bien que por mucha ideal de traducción perfecta y fiel, siempre hay un margen interpretativo relativamente importante y creo que ahí es donde radica el poder del intérprete. No obstante, hay que subrayar que la corona estaba consciente de esta responsabilidad que daba al intérprete y entonces trató de regular esa función de manera con normas muy estrictas para tratar de limitar al máximo las posibilidades de fraudes y las posibilidades de traducciones deficientes o por razones de corrupción o por razones de falta de habilidades lingüísticas simplemente. Entonces hubo una fuerte regulación por parte de la corona, eso que explicaré después, para tratar de regular
puede controlar a la persona que lo ocupa, y por la profesionalización, es decir, dar claramente las reglas que se esperaban que siguieran los intérpretes. Entonces se promulgaron ordenanzas para regular el cargo de intérprete. Ahora bien, cuando emprendí esta investigación sobre los intérpretes, ¿qué se sabía sobre los intérpretes de Yucatán? Pues en realidad, aparte de un artículo de Mark Lenz, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, este artículo publicado en Estudios de Cultura Maya, la mayoría de los trabajos sobre los intérpretes se habían centrado en la figura de Gaspar Antonio Schumann, que fue intérprete general del juzgado entre 1560 y principios del siglo XVII. Pero el problema de esta historia centrada en un único personaje es que él llegó a ocultar la presencia de otros intérpretes, porque llegó a aparecer como una figura de excepción, de hecho fue una figura de excepción, porque llegó a un alto cargo en la administración colonial, pero no fue el único. Entonces, este enfoque de Gaspar Antonio llevó a ocultar un poco la diversidad de los personajes históricos que llegaron a ocupar este cargo de intérprete general, y ahí es donde quise realmente rescatar esos otros personajes que trabajan como intérpretes. ¿Quiénes eran? Si todos eran mayas, si algunos eran españoles criollos o españoles, o si eran mestizos. Me pareció muy importante saber quiénes eran los intérpretes de Yucatán y cómo ocuparon esos cargos. Es un poco lo que ocurre con la Malinche en el centro de México, que ella también como intérprete acaparó muchísimo la atención de los historiadores, y sin embargo la Malinche solamente actuó en un periodo histórico bien preciso, además en una situación militar de conflicto, y no tiene nada que ver con la interpretación en un contexto judicial. Son dos esferas distintas. Entonces había necesidad de rescatar a la actuación de los intérpretes, pero dentro de la arena del campo judicial en los tribunales. Bueno, entonces para un poco tratar de darles una síntesis de las conclusiones a las que he llegado hasta el momento sobre esta temática, voy a seguir este orden, ¿no? Primero me voy a centrar en la institucionalización y sus fundamentos teóricos, es decir, cómo la corona toma conciencia de la necesidad de nombrar intérpretes oficiales, que no sean cualquier persona, intérpretes oficiales. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Por ejemplo, hoy en día lo que justifica la presencia de intérpretes sería la noción de derechos lingüísticos, pero en aquel entonces obviamente no se hablaba de derechos lingüísticos. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué intérpretes en los tribunales en la colonia? El segundo aspecto es la identidad. ¿Quiénes eran esos intérpretes? Y aquí quiero insistir en la presencia de un importante grupo de intérpretes mayas, porque esto también quiero mostrar que va a influir mucho en la calidad de la traducción, tiene un impacto en la traducción y tiene un impacto en la manera finalmente de llevar a cabo su trabajo. Y también porque pues, hay que también rescatar la presencia de los mayas dentro de estas instituciones. Yo creo que es importante insistir en esta realidad. Y el último aspecto son las funciones de los intérpretes y lo que constituye en cierta medida el poder que tienen. Entonces, empiezo con la institucionalización. Entonces, en primer lugar, pues me voy a desplazar para entender el proceso de institucionalización. Tenemos que desplazarnos hacia el centro de México, simplemente por el simple hecho de que ahí empieza la colonización, es más temprana, y entonces ahí todo este proceso se da de forma más temprana y se copia un poco aquí después. Entonces, para entender tenemos que volver a lo que pasa primero en el centro de México, porque la conquista de Yucatán es mucho más tardía, y cuando termina la conquista de Yucatán, ya en la Ciudad de México han pasado muchos años y se han llevado a cabo muchas experiencias en el campo de la justicia, ¿no? Entonces, vemos que a partir de los años 1529, la corona ya empieza a dar una serie de cédulas en la que se refiere explícitamente a la actividad de los intérpretes. Por ejemplo, cédula de 1529 que los intérpretes no lleven
convenía que concluyeran 2 intérpretes en los juzgados para evitar los fraudes. 1533, que se informara al Consejo de Indios sobre el salario de los laboratorios. 1537, que los indios pudiesen presentarse en los juicios acompañados de un cristiano amigo encargado de traducir sus demandas. Pues vemos lo que esta serie de cédulas tempranas lo que muestran es la presencia de intérpretes en los tribunales, pero en un grado informal. O sea, no era un oficio formal. El cristiano amigo que sirviera como intérprete, pues vemos muy bien que aquí no se ha formalizado el cargo. La corona trata de regular, pero le escapa un poco la función del intérprete y está dando cédulas, digamos, aisladas para tratar de controlar esta situación que le escapa un poco. Y el problema, uno de los principales problemas son los abusos. Primer problema, abusos económicos, cuando los intérpretes cobran demasiado dinero a los indígenas por sus servicios, y por eso la primera cédula que no lleven joyas. Y el otro problema de este contexto informal es las traducciones fraudulosas o fraudulentas también. Entonces, aquí hay 2 problemas. Entonces, ¿cómo solucionar este panorama problemático que presenta la traducción en los tribunales a finales de los años 1530? Bueno, una de la solución viene del virrey don Antonio de Mendoza, que promulga en 1548 las primeras ordenanzas que institucionalizan y regulan el cargo de intérprete. Entonces, esta fecha es muy importante, 1548, para entender el proceso de institucionalización, porque estas ordenanzas se van a retomar en las ordenanzas para las audiencias de 1563, que se publican en el Cedulario de Encinas de finales del siglo XVI y se vuelven a publicar en la recopilación de leyes de Indias a finales del siglo XVII, casi iguales. O sea, entonces este texto es fundamental para entender la regulación del cargo de intérprete. ¿En torno a qué ejes gira este texto? Bueno, primero la remuneración. ¿Por qué remunerar a los intérpretes? Para evitar que lleven demasiado dinero a los indios. Entonces, si se les paga, se les prohíbe cobrar cobros extras. Entonces, la remuneración es muy importante en el proceso de institucionalización de regulación. Segundo aspecto, la separación de las actividades de traducción de las de representación jurídicas. ¿Por qué es muy importante? Porque el intérprete, pues no solamente estaba traduciendo cuando recibía a las partes, a los mayas o a otros personas, estaban también redactando casi que su defensa. Entonces ahí hay un deslizamiento entre representación jurídica y traducción. Y la corona quiere separar estas actividades para que el proceso sea más claro. ¿Qué es lo que dice la persona, el testigo o las partes? Y cómo lo representan jurídicamente son 2 cosas distintas. Y hay que separar estas actividades porque si no, se llega a ser muy confuso el proceso. Lo le dice así, esto no siempre se respetó, porque en muchos casos los intérpretes siguieron asesorando a los indígenas, no solamente traducían literalmente, estaban asesorando qué te conviene decir, ¿no? Entonces ahí está un margen también que le da cierto poder al intérprete. Y el tercer eje es la profesionalización, es decir, nombramientos oficiales, un juramento del intérprete. Juramento es muy importante porque una vez que una persona ha jurado, si hace mal su trabajo, lo pueden perseguir legalmente. Se convierte en perjuro, entonces es posible castigarlo. Pero esto solamente es posible si ha jurado delante del juez que iba a hacer tal cosa. Entonces este juramento parece un detalle, pero es muy importante para garantizar la eficacia del intérprete y su probidad. Y luego una actividad localizada en la misma audiencia, porque hasta la fecha muchas veces los intérpretes recibían a los indígenas en su casa. Entonces, para tratar de regular todo eso, se les obliga a recibir a las partes dentro del edificio de la audiencia. Dice, por ejemplo, que prestasen juramento que no pudiesen recibir
en la terminología de la época, sus costumbres, tratos y conversación. Entonces, estamos hablando de habilidades lingüísticas y de habilidades culturales que se superponen, que se tienen que comprobar. Y finalmente también tienen que saber leer y escribir la lengua de los indios. Tienen que ser alfabetizados en castellano, pero también en lengua maya. Y aquí insisto en este punto porque recuerdo que en maya, la escritura de la lengua maya, bueno, pues, hubo un proceso que permitió su alfabetización, es decir, el paso de la escritura jeroglífica a la escritura alfabética. Y para escribir el maya alfabéticamente con el alfabeto latino, existían una serie de normas que permitían que todo el mundo se entendiera. Estas normas han cambiado mucho porque actualmente no se escribe el maya como se escribía el maya en el siglo XVI. Pues se requirió que los intérpretes conocieran la manera de escribir el maya por una razón. He hablado al principio de oralidad, pero la oralidad tiene que ver con los testigos, sobre todo. Pero si las partes presentaban documentos escritos en lengua maya, en ese caso los intérpretes tenían que saber leer los documentos escritos en lengua maya y traducirlos. Son casos más escasos, pero existen esos casos de documentos escritos en lengua maya que se llevan ante el tribunal y allí el intérprete pues está traduciendo un documento escrito. En este caso es muy interesante porque en el juicio se conserva también la versión escrita del documento, no se va a destruir, se conserva junto con la traducción. Es interesante también porque vemos que la letra es distinta, porque es la letra de los indígenas que han escrito el documento y la letra luego del traductor, que son dos personas distintas, ¿no? Un ejemplo de este tipo de documento, las famosas, bastante conocidas cartas de 1567, cartas de los caciques, que escribieron varios caciques mayas de Yucatán, en lengua maya, que se encuentran en el archivo de indios, junto con la traducción que de ellas hizo el intérprete Alonso de Arevalo. Entonces, casos de documentos escritos hay, no son muy numerosos, pero sí existen también. Entonces, voy a mostrar pues me gusta citar también los textos originales para familiarizarnos también con este lenguaje. Y esto está sacado del nombramiento de Diego de Vargas en 1577. Y en este texto vemos realmente todas las dimensiones del trabajo de intérprete. Se requiere que el objetivo titular sea hábil y suficiente en saber y entender la lengua de los dichos indios, oralidad, y también saber y entender sus condiciones y costumbres y manera de trato y conversación. Es una cita textual, y aquí está la dimensión ya no lingüística, sino cultural. Tercer punto, leer y escribir su misma lengua así como ellos la escriben. Y aquí, así como ellos la escriben, es muy importante, porque estamos hablando de una normatividad en la forma de escribir el maya que el intérprete tiene que conocer. Y la lengua española, bueno, eso es más obvio, pero bueno. Y finalmente, saber, como sabéis, interpretar los escritos y las informaciones que ellos, en la dicha lengua, traen fechas escritas ante mí. Y este fragmento nos informa sobre el hecho de que los indígenas entre los mayas se presentan ante los tribunales con sus documentos escritos. Entonces es muy interesante, aquí está la prueba de esta actividad legal de los mayas muy temprana. En la audiencia de Cuscazo, pues nombre y señalo por tal intérprete y luego viene su salario. Bueno, entonces esto es un poco el marco que llamaría normativo. ¿Cuáles son las normas que permiten regular la función del intérprete? Ahora mi siguiente pregunta fue ¿por qué la corona empieza a nombrar intérpretes? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? ¿Cuál es el discurso detrás de estos nombramientos? ¿Cómo justifica la necesidad de nombrar intérpretes? Porque sabemos que esto no es automático, o sea, no siempre hubo intérpretes en los tribunales. Entonces, ¿por qué lo hacen? Si hacemos un breve paréntesis con la actualidad, pues podemos afirmar que la defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas surge de la idea de que todas las lenguas son iguales, ¿no? De una igualdad de las lenguas. Aquí está Rodrigo, que es antropólogo, y que me corrige si me equivoco, porque yo no soy especialista del derecho actual.
de ahí, pues se da un derecho lingüístico, surge la necesidad, bueno, digamos que se supone que uno puede hablar su lengua en cualquier espacio, incluso en los espacios institucionales, ¿no? En las administraciones, en los tribunales, y de ahí después solamente de reconocer los derechos lingüísticos se empieza a reivindicar la mediación lingüística y la presencia de intérpretes. Pues, ¿qué pasa en la colonia? En la colonia creo que la teoría viene de la idea del rey que tiene que garantizar el acceso a la justicia de todos sus vasallos. Y a partir del momento en que los indígenas son reconocidos como vasallos libres del rey de España, empieza a surgir un discurso en el que algunos actores dicen que si son vasallos del rey, el rey tiene que garantizar su acceso a la justicia. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dificulta actualmente, pues, estoy hablando del siglo XVI, su acceso a la justicia? Es la diferencia lingüística. No hablan en castellano cuando el juez habla castellano. Entonces, primera dificultad, la dificultad lingüística. Dificultades culturales, no conocen el sistema de justicia castellano, hispano, y dificultades financieras, porque a veces no tienen los medios económicos para pagarse abogados e intérpretes. Entonces aquí simplemente estoy parafraseando a Las Casas, que en un texto de 1542 expresó lo que acabo de decir y os lo muestro aquí. Las Casas nos dice lo siguiente: los naturales por sí mismos casi nunca piden justicia, y si alguna vez la piden no la alcanza o con muy gran dificultad. ¿Por qué? 1. No saben leer y escribir. 2. No saben la lengua de los españoles. 3. Dícenle en las audiencias que aleguen su justicia por demandas y respuestas. Esto es un aspecto cultural. El procedimiento judicial, que es muy particular al sistema de justicia hispano, lo cual ellos no saben hacer. Y cuarto punto, el aspecto financiero y económico, y tienen posibilidad de pagar al procurador y al juzgado y los demás derechos. Entonces está hablando de alfabetización, de aspectos lingüísticos, aspectos culturales y aspectos económicos. Es un texto muy moderno. Las Casas obviamente está generalizando, no está refiriéndose, bueno, está generalizando para que su texto tenga más impacto. Pero debo recordar que había indígenas alfabetizados, bilingües, con bastante patrimonio y que eran totalmente capaces de defenderse a sí mismos ante los tribunales. Pero está hablando para la mayoría de los indígenas que no se podían representar a sí mismos por las dificultades que señalan. Y a raíz de este texto, él pide claramente que hubiese en los tribunales un defensor de indios asalariado para resolver el problema económico y cultural, y un intérprete para resolver el problema lingüístico. Y la corona le hace caso, porque este texto es de 1544 y las ordenanzas de las que le he hablado son de 48. Entonces ahí vemos este proceso también en el tiempo. Creo que vale la pena leer. Bueno, es una traducción del inglés mía. Hay mediación lingüística, pero bueno, espero que es fiel al original. Dice: paradójicamente, la traducción oculta, o como mucho deforma, el lugar que ocupan los traductores en el de casi cualquier mediación humana entre las culturas.
motivos, a veces estos son meramente personales, de sus lealtades, es decir, a qué grupo pertenece, si es un intérprete oficial de la corona o si es un intérprete de los mismos mayas, no va a ser lo mismo, y de sus actividades. Entonces, pues eso también influye en qué tipo de traducción va a hacer el intérprete. Y por esa razón es sumamente importante tratar de identificar a quiénes fueron esos intérpretes para entender cómo hicieron su trabajo. Porque un español no va a traducir a lo mejor exactamente como un maya. Y dos mayas, según la posición que ocupan en la sociedad, no van a traducir tampoco de la misma manera. Y si idealizamos la traducción, pues nos perdemos toda esta parte de negociación entre las culturas, lo que él llama un espacio intercultural, de negociación y mediación humana entre dos culturas. Y para dar un ejemplo concreto de esto, voy a citar el ejemplo de los franciscanos que eran intérpretes, ¿no? Y me voy a referir brevemente al excelente trabajo que ha publicado William Ames, que se titula Converting Words, convirtiendo palabras, y él usa la metáfora de conversión para la idea de traducción, porque según él, la evangelización no solamente se trata de un fenómeno de convertir las creencias, también se trata de convertir las palabras. Y entonces él rescata todo el trabajo lingüístico que hicieron los franciscanos para tratar de que el maya se adaptara a esas nuevas creencias que les querían imponer. Entonces, por ejemplo, préstamos, la palabra Dios se usa más bien un préstamo, se crean neologismos para tratar de expresar nuevos conceptos o se ocultan antiguos conceptos. Entonces hay todo un trabajo de traducción que responde a intereses políticos, en este caso son los intereses de los franciscanos. Entonces, si los intérpretes son franciscanos, tienen cierta visión de la traducción que se inserta en un contexto político, y entonces esto va a influir mucho en la manera en la que traducen. Y para dar un ejemplo aún más concreto de este fenómeno, pues últimamente estaba reflexionando sobre la figura del escribano maya, y entonces pues empecé a preguntarme cómo se decía escribano en lengua maya, y averigué en los textos que en maya escribano se decía a-sib, porque sib significa escribir. Entonces, a-sib es el escribano. Entonces, vi en el Calvino de Motul que efectivamente el Calvino de Motul registra a-sib, el que escribe, y sib, escribir o pintar. Pero lo que es interesante es que sib, en la época prehispánica, como han demostrado los epigrafistas, significaba escribir, pero escribir jeroglíficamente. Y en la época colonial ya se están refiriendo a escribir alfabéticamente. Y entonces el diccionario lo que oculta es esta historia de la escritura maya prehispánica. La pasa completamente, la oculta completamente. Es una manipulación lingüística y política, porque se inscribe en el contexto de persecución de los textos mayas, de los códices, y entonces vemos la dimensión política de la lengua, cómo el diccionario oculta la primera aceptación original del término en sí. Bueno, pero esto es interesante, pero creo que lo más interesante es que los mayas también siempre un poco resistieron, y entonces en los textos coloniales, para decir escribir alfabéticamente, creo que no decían sib, decían sib hun. Entonces agregaban un hun, que es el libro en maya, pero que en aquel entonces empezó a significar también carta. Entonces el hecho de agregar sib hun, como hun en ese contexto significa carta, carta o documento escrito, le agrega un significado más a sib, y es escribir alfabéticamente. Y ahí coinciden estas dos realidades en los textos mayas, porque ellos cuando dicen sib siguen refiriéndose a escribir jeroglíficamente, pero cuando dicen sib hun se refiere entonces al escribano. En realidad los textos en el códice de Calquini, por ejemplo, no lo llaman a-sib, lo llaman a-sib hun, porque hun es el codificador que expresa esa diferencia del sistema de escrituras. Pues entonces aquí vemos todo lo que está en juego en la actividad de traducir.
hablaban en maya. Y además estaban buscando, había mucha presión para ocupar este cargo de intérprete, que era un cargo de mucho prestigio. Entonces, por eso es que desplazan rápidamente a figuras como Gaspar Antonio, porque los criollos quieren ocupar este cargo, por el salario, por el prestigio. Antonio Nieto es un personaje interesante porque fue denunciado por ser mestizo. No se sabe muy bien, pero hubo una denuncia en su contra. Fue denunciado por, se supone que era mestizo. Entonces ahora, para encontrar a los mayas, los intérpretes mayas, hay que irse a otra categoría de intérpretes, los intérpretes comisionados. Los intérpretes comisionados eran como intérpretes nombrados en misiones puntuales cuando la justicia se desplazaba, que no tenían como escenario la ciudad de Mérida, porque si un juicio tenía lugar en Mérida, pues estaba el intérprete general. Pero si la justicia se desplazaba a un pueblo, entonces se necesitaba reclutar localmente a un intérprete para que sirviera en el proceso de averiguación en un pueblo, ¿no? Por ejemplo, en vez de desplazar a todos los testigos de un pueblo a Mérida, pues se manda al juez al pueblo, a Tecash, por ejemplo, y se le manda, se le permite, se le da la facultad para nombrar en Tecash a un intérprete y a un escribano. Entonces, esto es lo que llaman intérprete comisionado, porque se trata de una misión corta, puntual. Entonces, están pagados, pero no anualmente, están pagados por días de su misión. Y aquí vemos que es interesante, hay una gran diferencia con el cargo de intérprete general, porque el 50% de la documentación que he podido consultar, todos los juicios que he leído, hay un 50% de mayas que ejercen como intérpretes comisionados. Es decir, que en general hay un maya y un español. Entonces ahí la proporción es mucho más alta. Bueno, entonces, ¿cómo explicar? Bueno, primero voy a dar un ejemplo de este juicio para que se entienda bien esta función de intérprete comisionado. Por ejemplo, en 1566 zozobró un barco en la costa de Yucatán y el problema es que se perdió mucho oro y plata y, bueno, pues se salvaron las personas, fueron rescatadas por los indios del pueblo más cercano de la costa, de los mayas de la costa, Cuyo, que se llamaba este pueblo, y el problema fue realmente el oro y la plata donde estaban. Entonces la corona manda a un juez comisionado, Hernando de la Serna Guzmán, y se desplaza al pueblo maya para averiguar qué es lo que ha pasado. Los principales testigos obviamente son los mayas que ayudaron en el rescate de los náufragos y también contratan a indios buzos, llaman indios buzos, para hacer realmente bucear para ver si encuentran ese oro y esta plata. Y ahí contratan a un intérprete que llaman Francisco Pat, indio ladino. Ladino es un maya que hablaba español, ¿no? Francisco Pat. Y entonces le piden que traduzcan todas las declaraciones de los testigos mayas. Bueno, eso es solamente un ejemplo del papel de los intérpretes mayas en casos de averiguaciones puntuales. Me gusta mucho ese ejemplo porque parece un poco pirata del Caribe. Pero bueno, hay otros ejemplos que también muestran esa presencia de intérpretes mayas en juicios de comisión. Hay otro tipo, aquí he puesto los juicios civiles, hay otro tipo de juicios, son los juicios eclesiásticos que se hacían también en los pueblos, porque hay muchos juicios de idolatría que se hacían en los pueblos y en los juicios de idolatría también, en la mayoría de los casos, los intérpretes son mayas, ¿no? Aquí he puesto un par de ejemplos, don Diego Chan, gobernador de Chucacá, que fue intérprete en un juicio de 1588, Fernando Ushul, también maya, intérprete en un juicio. Bueno, en fin, ahí pues es analizando los juicios de idolatría que se puede rescatar la presencia de mayas intérpretes de los juicios. Y aquí he podido comprobar, leyendo las traducciones de Fernando Ushul, la particularidad de sus traducciones es que él en su versión incluye muchísimas palabras en lengua maya. A diferencia de los intérpretes españoles, por ejemplo, todos esos juicios de idolatría
protesta, causa y pleito, que si fuese necesario realizarían, etc. Entonces aquí estamos hablando de una autoridad interna a la comunidad que actúa como mediador, prescindiendo de la mediación hispana. Entonces es muy interesante estas figuras, porque no son figuras oficiales de la administración colonial, son figuras creadas por los mismos pueblos porque sienten que necesitan este tipo de representantes y de mediadores lingüísticos. Bueno, entonces me olvidó poner la última parte que serían funciones y poder de los intérpretes. ¿Por qué podemos decir que los intérpretes tenían poder? Bueno, primero porque su interpretación es una versión de lo que finalmente nos contaban los testigos, ¿no? Entonces en eso tienen poder porque su interpretación puede tener un impacto, una influencia en la sentencia, según cómo traducen. Bueno, segundo también pienso que tienen poder porque he observado que la función de intérprete muchas veces es un escalón en una carrera administrativa. Entonces esos intérpretes conocen en varios casos una ascensión social relativamente importante. Entonces el cargo de intérprete también se asocia con la noción de poder debido a esa ascensión social. Y aparte del famoso caso de Gaspar Antonio, pues voy a citar el caso de don Jorge Siu, que aparece por primera vez en los juicios de idolatrías de Manila en 1562 como intérprete. Luego vuelve a aparecer en 1574 en una información realizada en Manila. Y en este documento se lo identifica como notario e intérprete del corregidor de Manila. Entonces aquí hay una ascensión muy importante porque es intérprete del juicio puntual y luego llega a ser el intérprete del corregidor de Manila, que es un cargo muy importante en la administración. Y luego lo encontré en 1580 como gobernador del pueblo de Panache. Entonces ahí vemos esa ascensión del intérprete. Hay otro caso de don Ambrosio de Montejo, que él fue gobernador del pueblo de Champotón, pero su primer oficio en el pueblo fue el de intérprete del pueblo. Entonces ahí vemos esta ascensión. Ahora, otra observación es que en general los españoles cuando elegían a intérpretes en los pueblos preferían nombrar a cargos de los cabildos indígenas. Por ejemplo, el gobernador indígena del cabildo lo preferían para que no era cualquier marina. ¿Por qué esta preferencia por la élite indígena? Primero simplemente porque en general la élite era alfabetizada y bilingüe, no cualquier maya era bilingüe y alfabetizado. Entonces este tipo de perfil se encontraba más entre los que ocupaban cargos en los cabildos. Pero creo que también hay otro motivo que tiene que ver con el hecho de que se busca a alguien que tenga legitimidad política dentro del pueblo, porque el cargo de intérprete también es sensible, está mediando en juicios, en conflictos, ¿no? Entonces también se busca esta doble legitimidad, es una autoridad del pueblo, ¿no? Entonces es más fácil que se confíe en su traducción y en su mediación lingüística. Entonces ahí también radica esta cuestión de doble legitimidad y de poder. Pero el último punto en el que quiero insistir, y con eso termino, es que a veces este poder era un poco frágil, porque, y aquí voy a citar el caso otra vez de la rebelión de Tecash, de 1609 y 1610, en el que el intérprete maya, Hernando Luz, se le persigue porque se le acusa de no solamente de haber traducido las quejas de los indios rebeldes, de los mayas rebeldes, sino de haber instigado la rebelión. O sea, de que no solamente fue el traductor, sino fue un poco él que inició la rebelión. Entonces ahí se ve también este margen entre interpretación, asesoramiento, poder y un poco, bueno, hasta cierto punto, lo que las autoridades coloniales pensaban que había sido un abuso de poder. Es una figura muy compleja la de Hernando Luz y merece la pena investigar más sobre este personaje. Y de hecho agradezco a Efraín Torres por
orden, ¿no? Entonces ahí está esta ambigüedad alrededor de ese personaje muy interesante de Hernando Bus, ¿no? Entonces, para concluir, pues quisiera insistir en, bueno, la necesidad de mirar un poco el espacio en el que operan los traductores y de considerar que no se trata de un espacio intercultural o interlingüístico neutral. Es un espacio en construcción y en el que los actores, los traductores, toman decisiones en función de sus intereses, en función de sus lealtades, y que esas decisiones tienen un impacto en la relación entre las culturas y entre los pueblos, y tienen un impacto más concreto en las personas involucradas en los juicios, porque estamos hablando de la justicia, pero más allá de esto, creo que también en la relación intercultural. Y para terminar, quisiera pues subrayar la actualidad de este tema y de la interpretación, y mencionar que se acaba de publicar un artículo muy interesante de Rodrigo Llanes y Gabriela Torres sobre la presencia o ausencia de intérpretes en la consulta maya. Lo han traducido, lo han titulado Perdidos en la traducción, Lost in Translation, bueno, perdido en la traducción, redes de comunicación y comunicación. Entonces vemos que la problemática es un poco similar al tema, es muy actual, también toda la cuestión de la profesionalización de los intérpretes, su poder, su reconocimiento, sus fallos también, su ausencia. Por ejemplo, Rodrigo también escribió un artículo sobre el caso Can, que fue un maya acusado de homicidio y que no pudo tener acceso a un intérprete. Entonces el caso fue, bueno, por eso fue considerado como un fallo, y entonces ya pues, hubo mucho ruido alrededor de este caso por la ausencia de